que has experimentado la ayahuasca. Pues la ayahuasca, vaya tema, ¿no? Y el descanso y el emprendimiento es la base para empezar a construir. Y hago lectura voraz, es decir, pues leer libros en 50 minutos con el mapa mental. Depende del libro y el momento en el que esté, utilizo un tipo de lectura u otra. Los libros te ayudan a entender las experiencias de vida. Pues yo llegué a conseguir leerme pues por encima de los 900 libros en menos de 3 años. Muy buenas familia, bienvenidos a otro episodio más de La Zona del Bambú. Os traemos la segunda parte del podcast anterior con mi amigo Chimo González. ¿Qué tal estás, Chimo? Muy bien. Vamos a darle emoción a esta entrevista, va a ser totalmente diferente, no va a ser tan empresarial, tan de inteligencia artificial, y vamos a hablar sobre otros conceptos que importan muchísimo en la vida. Lo primero que te quería preguntar, Chimo, es que la lectura es una herramienta importante para ti. De hecho, Chimo se ha leído muchísimos libros. Ahora dirá él la cantidad de libros que se ha leído más o menos en total, y te quería preguntar cómo te ha servido a la hora de tu filosofía de vida la lectura y la herramienta de los mapas mentales. Pues hola otra vez y me encanta que hagas la primera pregunta, como la lectura, porque ha sido un antes y después de mi vida. Porque la lectura, y sobre todo la lectura rápida, que nos conocimos con Jesús Onrubia, amigo y hermano también nuestro, y a través de Lector Voraz, pues yo llegué a conseguir leerme, pues ya no os cuento, ¿no? Pero por encima de los 900 libros en menos de 3 años. Entonces, parece que no, y la lectura y la cantidad de libros no es lo importante, sino lo que hace poso en sí, ¿no? Lo que hace poso en ti y lo que hace poso para tomar decisiones en la vida, ¿no? Que al final es, para mí hay una palabra muy importante que es el poner en contexto. El contexto, los libros te ayudan a entender las experiencias de vida. Entonces esto es muy importante, porque por muchos libros que leas, por muchos libros que intentes aplicar, si esos libros no hacen mella en ti, no los puedes utilizar o te hacen sentir algo, realmente no te aportan nada, ¿vale? Entonces, el método de lector voraz de Jesús Onrubia, pues a través de los mapas mentales, te ayuda a simplificar y sintetizar todos estos conceptos que vienen en los libros, que es una opinión de un autor que en un momento dado interpreta una realidad sobre un concepto o sobre una forma de hacer las cosas o una manera de sentir la vida. Y lo mágico de este tipo de lectura es que a través de los mapas mentales tú haces como un filtrado, tú lees, incorporas esa información externa, la absorbes por tu cuerpo y cuando la representas en un mapa mental es como una extensión de tus experiencias de vida. Entonces, al simplificar estos conceptos de esta forma, que se aprende con la metodología, pues realmente acaba siendo una extensión de ti mismo. O sea, ese libro acaba siendo filtrado por tus experiencias y solo se queda lo importante. Es como encontrar la paja, eso que decimos que es tan difícil, pues de esta forma encuentras la paja en tu propio problema, ¿no? En tu propia situación. Y es muy bonito, no, la paja no, la aguja. Y para mí, la palabra contexto, lo que he iniciado, la palabra contexto, es que tú, cualquier libro que puedas leer sobre cualquier temática, hay un dicho que es que tú llegas a ser como las 5 personas que te rodean, de tu entorno, ¿vale? Y me remonto a lo que hablábamos antes sobre el interés y la intención. Al final, en la vida percibes dónde está el interés y la intención y muchas veces tú te ves abocado por el interés. Hay veces que tomas decisiones más mentales que de corazón, ¿vale? De intención. Y los libros ayudan a mejorar esa intención, porque el contexto en sí indica que tú te puedes convertir en inspiración. Es decir, antes el entorno, miras a esas 5 personas desde fuera, ¿vale? Pero ahora, con el contexto y adquirir esa información de esta forma, acaba siendo inspiración. Y es muy bonito plantearse la vida como yo genero el contexto,
de las personas que me inspiran, como tú. Entonces, interpretarlo así es una forma más natural y mucho más de corazón. Entonces, a mí en la lectura me ha aportado contexto para decidir con el corazón. ¿Los mapas mentales los utilizas en tu día a día, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de dar conferencias o otro tipo de estructuras? Sí, claro, ahora ya se ha convertido en una extensión de mis decisiones y para mí es una forma de escucha. Tú cuando estás en una reunión, y parece mentira, pero tú estás en un mapa mental y un cliente te estás viendo cómo estás haciendo un mapa mental y primero se sorprende por esto, pero a la vez te halaga, ¿no? Está recibiendo de ti un agradecimiento porque lo estás escuchando. ¿Vale? Y entonces esa forma que estás dibujando está generando ya un primer impacto visual. Entonces realmente estás implicando a los que están interviniendo en esa reunión. O sea, pues todo se puede aplicar porque al final es la interacción, genera interacción y comprensión y simplicidad en una conversación. Y lo utilizo de forma constante y yo te digo que soy un obsesionado con las cosas que me capacitan en tener mayor poder, no mayor poder, mayores capacidades y habilidades. Y los mapas mentales son, para mí, una de las claves que simplifican cualquier recibimiento de información, cualquier entrada, para simplificar una salida de información. Y que sea un elemento de resumen, de contexto y de acción. Entonces, evidentemente lo sigo utilizando. Sí, la verdad que los mapas mentales es una herramienta increíble porque además son tuyos propios y son muy visuales. A la vez que vas haciendo mapas mentales y vas desarrollando esa habilidad, llega un momento que el mapa mental tú lo tienes delante y solo guiándote por imágenes, un coche para una persona puede significar simplemente un coche, pero para ti puede significar un viaje a cierto sitio y una frase que pone en contexto ese sitio, con esas personas, con ese momento, con esa emoción. Solo dibujar en el mapa mental un simple coche te lleva mogollón de información para ti. Igual son, sin exagerar, 20 o 25 páginas, porque esa información la has anclado en ese dibujo y es una herramienta súper potente. Y el otro día, precisamente, en un podcast, escuchaba a una persona muy influyente que él hizo lectura rápida, pero que no le gustaba. Y está perfecto porque es diversidad de opiniones. Yo hago lectura tradicional, hago lectura rápida y hago lectura voraz. Es decir, pues leer libros en 50 minutos con el mapa mental. Depende del libro y el momento en el que esté, utilizo un tipo de lectura u otra. Esta persona decía que él hacía lectura rápida, pero que no le gustaba porque se perdía la información. No captaba la información. Yo considero que esta persona no adquirió la herramienta de los mapas mentales porque gracias a los mapas mentales, según te estás leyendo el libro y vas haciendo tu mapa mental, retienes más del 80-85% de la información. Y a medida que vas avanzando en una temática en lectura, vas eliminando toda esa paja que se va repitiendo en los libros porque la editorial lo que quiere hacer es rellenar. Porque no vas a presentar un libro de 15 páginas y que sea un superventa. Tienes que meter mucho relleno. Entonces, para nosotros es una herramienta súper valiosa, pero también como seres humanos nos adaptamos a la situación, nos adaptamos a la experiencia y al libro. Igual te vibra hacer una lectura tradicional, una lectura rápida de 1 o 2 horas o una lectura voraz de 50 minutos. Y los libros, por supuesto, al final los escriben personas y las personas son experiencias. Y las experiencias que tú has vivido, si las quieres plasmar en un libro, igual le ayuda a 100 personas, a miles de personas o a millones de personas. No olvidemos que esos libros son la energía de las experiencias que esas personas han vivido anteriormente y que nos quieren mostrar su mensaje desde el bien más profundo. Como dijimos ayer, puede ser desde la intención o desde el interés. Y a medida que vayas leyendo, eso lo vas a ir captando. Hablemos, Chimo, del descanso y el sueño nocturno. ¿Qué importancia le das para tu desarrollo personal, físico y mental? Bueno, te haré una puntualización respecto a para simplificar mucho más los temas de los libros, los mapas mentales y resumir cómo estamos interpretando la vida y cómo un mapa mental puede ayudarte a entender cómo funciona tu cerebro. Porque si entendemos que no vemos en los ojos, no vemos en los ojos, vemos en la parte trasera del cerebro. Entonces, los ojos son una proyección de nuestro cerebro, está recogiendo información, pero no están en una información concreta, están cogiendo toda la información que tienes en el entorno. ¿Qué pasa?
Si eso me lo llevo a que lo que recogemos en la parte posterior del cerebro es imágenes, como por ejemplo el ejercicio que hacemos en lector voraz, ¿no? Que si yo te digo una palabra, verás una imagen. Si yo te digo fruta, ¿qué pasa en tu cerebro? Aparece no la palabra pera, aparece la imagen. Entonces, eso es muy importante para interpretar, volver a reinterpretar y volver a darle una opción a la capacidad que tenemos con nuestro cerebro. Y esa capacidad parte del que recuerdo de que somos visuales, todos somos visuales. Y no tiene sentido que yo te pueda estar explicando, bien sea una novela o bien sea cualquier tipo de libro de ficción o de no ficción, en el que, por ejemplo, yo te estoy diciendo, leyendo, estábamos compartiendo una cena, una velada con amigos, con una chimenea cálida, bebiendo vino. O sea, tú, ¿qué está evocando eso en tu cerebro? Una sensación, una emoción, una imagen. Entonces, realmente me importa que haya una coma o me haya equivocado en una expresión. ¿Vale? Yo estoy recibiendo esa sensación. Y eso, llevártelo a imágenes, parece mentira, pero simplificar lo que va a ser la memoria de tu futuro. Porque eso va a generar las experiencias de vida. Entonces, estamos buscando el camino más natural para conectar nuestras experiencias de vida. Y esta experiencia de vida es lo que ya me pasaría a hablar de lo que es el descanso para mí. Y el descanso y el emprendimiento es la base para empezar a construir. ¿Qué quiere decir esto? Los pensamientos se nos abolcan cada día y parecen redundantes y se repiten el 90% de los pensamientos de un día a otro. Si nosotros somos capaces de dar descanso a esos pensamientos, eso con la meditación de Vipassana, yo he aprendido esa técnica y la verdad es que bajan las revoluciones del cerebro para dar paso a un vacío que es necesario. Ese vacío es un descanso necesario, en este caso en el cerebro, para poder eso, que todo se fusione, todo se conecte. Y es muy bonito y muy valorable el interpretar que tú puedes dejar descansar tu cerebro, puedes dejar descansar tu estómago con el tema del ayuno y puedes dejar descansar el corazón dándole esa integración de todos esos descansos. Por eso, para mí, el que una persona, un emprendedor, incluso un empresario, cualquier persona, que no sea consciente de su descanso activo o pasivo, está generando más toxinas en su mente, en su cerebro. El descanso es el inicio de una depuración, tanto mental como física. Entonces, ahí ya la experiencia de profesionales del descanso es lo que, para mí, en el mundo empresarial y emprendedurismo, debería ser también como una base, ¿no? Para saber qué pautas seguir a la hora de descansar. Fíjate que sí es curioso que el descanso entendido per se es la iniciación de una actividad natural en el cuerpo humano. Es decir, si tú descansas, haces ayuno, haces descanso de ingesta de alimentos, activas una cosa que se llama la autofagia o la reciclación celular, que es súper positiva para el cuerpo. Entonces, estás descansando tu sistema digestivo y a la vez se está produciendo un proceso natural impresionante para regenerar, por así decirlo, y reciclar todo tu organismo. Estás descansando o en el sueño nocturno con un buen descanso para relajar tu cuerpo, pero a la vez hay procesos bioquímicos y fisiológicos muy importantes para tú salir adelante, como por ejemplo el sistema linfático en el cerebro para hacer esa limpieza también de toxinas. Es increíble porque el ser humano, una vez más, está demostrado que es una máquina perfecta, pero como todo, tú puedes tener un Porsche Cayenne y es una máquina perfecta, pero si es gasolina y le echas diésel te lo has cargado, y si no lo limpias, si no le cambias las ruedas, el coche, por muy perfecto que sea, va a tener errores. Y el diseño humano, si lo cuidas y lo llevas bien y el descanso es una de tus prioridades, va a salir adelante. Va a salir adelante. ¿Qué pasa? Pues que esto daría para otro podcast, pero hay mucha desinformación, falta de educación en este sentido. Aunque haya información y educación en este sentido, muchas veces no hay fuerza de voluntad, porque no se entrena.
hay motivación y se esperan a la motivación, y la motivación fluctúa, pero la fuerza de voluntad y la disciplina se entrenan cada día. Y habría que estudiar varios conceptos de manera individual o grupal en un grupo cerrado para ver qué situación hay ahí para mejorar, a nivel de descanso, para su desarrollo personal, físico o mental. Has mencionado algo que, gracias a ti y a Víctor, yo lo he descubierto y me parece súper interesante, y es el tema del Vipassana, y yo sé lo que es, he realizado alguna meditación con Víctor y me ha explicado también varios procesos, pero quiero que expliques lo que a ti te vibre del Vipassana, si quieres hablar algo del retiro, en qué consiste, qué sensaciones has tenido tú y cómo te ha servido en esta vida. Pues muy bien. El Vipassana o el descanso activo para mí es una parte de empezar a entender el descanso activo, porque la base está en la meditación. Y la meditación no es más que bajar las revoluciones de estos pensamientos que se reproducen cada día. Para mí la experiencia de llegar a interpretar esa meditación o ese descanso activo como una energía de parada es muy importante, porque la energía de acción nos destruye. Sí, nos exige. Vamos, te levantas por la mañana, te levantas motivado y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Tu cerebro está intentando solucionar problemas. Pero si tú aplicas, oye, no soy solo mi cerebro que intenta solucionar problemas, hay algo más, ¿no? Algo más en este ser, en este cuerpo, en esta mente, que necesita valorar qué es lo mejor para mí, para todo mi ser, no para mi cerebro. Si tú meditas por la mañana, al arrancar el día, ¿qué está pasando? Los pensamientos se van a suceder igual, pero si tú aprendes a bajar la revolución de los pensamientos, empiezas a ver de una forma holística cómo preparar el día. O sea, solo esa primera acción del día, dedicártelo a ti por entero, no a ti haciendo ejercicio, no a ti de forma activa, sino a ti de forma de una energía de reposo. ¿Vale? Es la forma de empezar a construir un bonito día y un bonito día efectivo. Todo esto, yo gracias a la meditación Vipassana, que hace 4 o 5 meses empecé a practicarla, gracias, después de salir de un proceso de depresión y entrar mágicamente en este mundo, gracias a Víctor, pues la verdad que ha cambiado todo mi mundo, ha cambiado toda mi vida y ha cambiado todo lo que puedo interpretar, sobre todo a nivel de descanso, como emprendedor y como empresario. Y si quieres te cuento un poquito cómo es esto de retiro, porque es poner en jaque a ese cerebro que intenta solucionar problemas diariamente de forma constante, porque tú llegas a un retiro de 10 días, que se plantea 10 días de silencio, de soledad, de introspección, de estar meditando de las 4:30 de la mañana a las 9 de la noche, con los ojos cerrados, sin poder, sin tener que mirar a la cara a otra persona. ¿Por qué? Porque si tú, una vez cierras los ojos, empiezas a recibir información. Si tú miras a otra persona, empiezan a generar juicios inconscientes. Entonces, esto te lleva primero a una superación física, de decir, tu cerebro te está diciendo que cómo vas a quedarte ahí sentado tantas horas, si te va a empezar a doler las piernas, te van a reventar todos los músculos, la espalda va a ser un infierno, pero cuando te das cuenta que pasa 20 minutos, media hora, y puedes llegar a una hora de estar prácticamente inmóvil, con los ojos cerrados, dándole valor a la inspiración, porque eso es una cosa muy importante. El 90% de las enfermedades y de los problemas que generan el mal descanso se generan por la mala respiración. Creo que la he nombrado antes, que es una chica que se llama Nazaret Castellanos, que es una científica, matemática y física, que explica cómo la inspiración nasal empieza a generar esa bajada de revoluciones del cerebro. Entonces, interpretarlo así, como arrancar el día, pensando en que no tienes que ser energía de acción, puedes ser energía de reposo y construir desde la tranquilidad y la calma. Pues se ha convertido en uno de mis hábitos y herramientas indispensables para generar una segunda vida, como digo yo, en el que el descanso es mi primer hábito.
O sea, me da igual, a lo mejor un día podría estar nochar por hacer un trabajo, por salir de fiesta, lo que sea. Y si tengo sueño a las 12 de la mañana, pues me puedo hacer una siesta. Pero lo normal es que inicie el descanso de una forma consciente. Y entre esos hábitos, el descanso es el primero, la meditación es el segundo, porque he visto, o sea, el descanso ya es tomar conciencia de que el proceso de meditación te va a llevar a ese descanso, ¿no? Entonces, primero, tener conciencia del descanso, después meditación, y lo que hago yo es trabajarme de adentro afuera. Con el descanso me estoy trabajando a mí, con la meditación me estoy trabajando a mí, y después ya empiezo a sacar cosas de mí, a interactuar con mi entorno. Escribo, puede ser de forma aleatoria, invito a que sea un ejercicio que lo haga cualquiera, ¿verdad? Que es, al final se produce una evacuación de esa energía, ¿no? En forma escrita, esos pensamientos empiezan a diluirse y después siempre leo. Y ahí por eso el tema del método lector voraz de Jesús Onrubia, pues es una herramienta que ha hecho integrar una vida de forma muy consciente y sobre todo con unos hábitos muy sencillos de aplicar. Tampoco hace falta ser exigente con nosotros mismos, sino encontrar nuestro propio sistema para generar nuestros propios hábitos. Y para mí, como te digo, te repito, el descanso, meditación, escritura y lectura son los elementos para iniciar el día. Me parece que en el descanso tú hablas. Me ha parecido muy interesante toda esta parte y creo que bueno, cada uno tiene que poner sus hábitos matutinos. Los de Chimo en este caso son esos. Los míos van por temporadas, depende del contexto y mis sensaciones y el lugar en el que esté. Pero normalmente ahora lo que estoy haciendo es despertarme, una ducha de agua fría de unos 3-4 minutos, independientemente de la época del año que sea. Después viene una meditación de unos 15-30 minutos diariamente, una meditación por mí mismo, concentrada en la respiración sin estar guiada, pero sí recomiendo que la gente que vaya a empezar meditación empiece por meditaciones guiadas para acostumbrarse a esas sensaciones. La escritura también es sin duda uno de mis hábitos favoritos y la lectura. Esos 4 para mí son prácticamente innegociables. Te quería preguntar, vamos a entrar en un terreno un poco pantanoso, esto a la gente le va a gustar bastante, y es que has experimentado la ayahuasca. Es un tema súper mega interesante, a muchísima gente le causa muchísima curiosidad, y me gustaría saber qué nos podrías decir sobre este tema, si nos podrías dar luz sobre esta temática y contarnos tu experiencia y qué es lo que ha significado para ti. Pues la ayahuasca, vaya tema, ¿no? Pues toda la vida es igual, toda la vida es información y nada es la verdad absoluta para nadie y nadie tiene la verdad absoluta sobre algo y nadie tiene razón sobre la utilización de ciertos tipos de plantas para alcanzar un nivel de conciencia, sino que es más, al final es las experiencias de vida que tienes y es lo que me ha llevado a mí a primero experimentar por 5 ocasiones durante el año pasado lo que es esta bebida, este brebaje y esta mixtura de plantas que técnicamente podríamos hacer, que es la liberación de una hormona que tenemos en el cuerpo y activa lo que llamamos el tercer ojo a través de la DMT, la dimetiltriptamina, que en resumidas cuentas abre la percepción. Entonces yo lo estoy comentando así de forma tan jocosa, pero realmente todo el mundo está trabajando por la conciencia, ¿no? Pero si segmentamos por capa qué es la conciencia, porque la gente no sabe lo que es, pero realmente todos estamos sirviendo en este mundo para trabajar por la conciencia, de una forma u otra. Llega ese momento de reflexión, de soledad, que estoy teniendo en la vida, de propósitos, y al final todo es para la conciencia, es para el sentido que vemos de bien común. Y parece que no, pero la ayahuasca está relacionada con la conciencia. De hecho, la conciencia, si tú la desgranaras, sería la capa arriba, conciencia con S, de ser, abajo sería la percepción, debajo serían las sensaciones, debajo tendríamos la no reacción del cuerpo,
de las emociones, de los pensamientos, sobre todo de los pensamientos. Y debajo sería esa capa del cuerpo físico, la forma y la materia. Entonces, al igual que explicábamos antes que la meditación y el vipassana se sitúa en las sensaciones, en el desbloquear esa no reacción, porque estamos acostumbrados a reaccionar a esos impulsos cada día de solucionar problemas, por la ayahuasca se sitúa en la capa de percepción. Entonces, qué bueno es haber leído tanto para darte cuenta de lo potente que es la palabra contexto. ¿Por qué? Por la percepción de la ayahuasca es abrirte las puertas al ver la realidad de otra forma a la que no te habías planteado. Pero que no cambia nada. Y lo bueno es que yo la he practicado durante el 2022 5 veces. Y ha sido una experiencia brutal. Brutal, pero muy realista. Porque realmente es verte a ti de una forma exponencial, viviendo tu realidad como lo que somos, ¿no? Como luces y sensaciones. No se lo recomiendo a nadie. A nadie, nadie, nadie. ¿Por qué? Porque esto va muy con el nivel de conciencia. Porque no todos estamos preparados para esto. No todos estamos preparados para ver la ayahuasca no como una actividad lúdica, como un psicodélico, ni mucho menos. De hecho, se utiliza mucho en psicoterapia y como terapia. Ahora estoy haciendo una formación muy interesante sobre cómo contextualizar esto. Porque lo bueno es eso. Vale, yo he recibido una experiencia, pero como todo en la vida, los libros sirven para bajar esa contextualización y asentar esos conocimientos que estaba adquiriendo, esa información que está recibiendo. De hecho, tengo un vídeo en YouTube que habla de la ayahuasca a través de un libro que me leí, de José María Friedrich, y que es un psicólogo que lleva experimentando la ayahuasca durante más de 20 años, y la verdad que te explica de una forma brutal lo que es la cultura y la civilización en base a una sanación más de medicina tradicional o medicina ancestral o chamánica o indígena. Y la verdad que todo tiene cabida. Pero si tú tratas la ayahuasca como una medicina que es la que más años tiene, más de 5.000 años de tradición, oye, pues ya le vas quitando hierro al asunto este de que qué peligrosa que es. Porque realmente son plantas. Son plantas. Hay más de 40.000 formas, más de 4.000 formas de generar una ayahuasca. La experiencia, para mí, es inolvidable. Nadie tiene una experiencia en ayahuasca igual. Ni la mía va a ser igual que la tuya. Ni la mía va a ser más agradable y la tuya más perjudicial. Y es un mundo que te lleva a reflexionar, a parar y valorar la vida y cómo interactúas con el mundo. O sea, todo está bien y todo el mundo no es mental. Nosotros creemos que todo el mundo lo soluciona el cerebro y no. Somos seres que se conectan por el corazón, por los intestinos, y todo esto es muy bonito a la hora de abrir tu percepción de la vida. Para mí la ayahuasca es una de las experiencias que ahora no digo que lo vuelva a repetir, pero sí que estoy volviendo a generar información, a recuperar información a través de este curso, porque oye, me ha aportado una realidad muy interesante y no es de diversión precisamente, sino es interpretarlo como incluso un tema terapéutico. Bueno, pues muchas gracias, me ha parecido súper interesante el tema de la ayahuasca, pero quiero hacer una puntualización antes, y es que para llegar a esos estados, yo no he experimentado la ayahuasca, entonces hablo un poco desde la no experiencia, pero sí he comprobado que mediante la meditación o otro tipo de respiraciones, como pueden ser respiraciones Wim Hof, respiraciones conscientes, respiraciones holotrópicas, he llegado a ciertos estados donde he liberado cierta cantidad de DMT por la glándula pineal y ha sido increíble llegar a esos estados y conectar con algo más allá que no es tangible, te da una experiencia y un crecimiento inexplicable. Así que animo a las personas a que investiguen sobre la meditación y la respiración porque es una barbaridad lo que te hace sentir y el desarrollo que te genera a nivel físico, a nivel mental, a nivel profesional y sobre todo a nivel espiritual.
Cuando empiezas, entonces os recomiendo, yo no os recomiendo la ayahuasca porque lógicamente no es algo que se puede recomendar así a libre albedrío, pero sí os recomiendo encarecidamente que empecéis con las meditaciones y con las respiraciones. Tanto si empezáis con la meditación como con la respiración, una cosa os va a llevar a la otra, independientemente del orden en el que lo utilicéis. Sí que es verdad que con las respiraciones es como un pequeño atajo porque conectas muchísimo más rápido con ciertas sensaciones o ciertas visualizaciones en tu mente y en tu desarrollo. Pero independientemente os animo encarecidamente, de verdad, a que hagáis estas prácticas porque va a marcar un antes y un después, de verdad, en vuestra vida. Y hay otro tipo de respiraciones y otro tipo de conexiones. En el yoga, por ejemplo, yo soy una persona que le gusta practicar todo tipo de deportes y todo tipo de experiencias. Y he practicado yoga con mi maestro, con Aitor, que por cierto tenéis un podcast al principio que es muy muy interesante y está muy bien. Y una de las partes del yoga que yo introduzco es el yoga nidra, que le he hablado a Chimo de ello. Y el yoga nidra lo que hace es que te proporciona un descanso a lo largo del día, utilizándolo en ciertas franjas horarias y depende del contexto y de tu estilo de vida, pero que te da un descanso como si hubieses dormido durante muchas horas y te hace conectar con otra parte de ti. También se puede utilizar para el sueño nocturno y para mejorarlo. Y es una barbaridad lo que, más que por sensaciones, lo que te hace sentir esta práctica es el descanso mental y físico que te genera. Ya estamos finalizando la entrevista. Le voy a hacer dos preguntas más que me ha vibrado hacérselas, a ver qué os parecen. Y antes de nada, quiero hacer un apunte, y es que nos gustaría hablar a Chimo y a mí sobre, más que hablar, generar un debate sano para ver diferentes puntos de vista y diferentes opiniones, para que cada persona que escuche el podcast se pueda sentir reflejado en una opinión al respecto y podamos debatir sobre esto. Y queremos hablar sobre la monogamia, la poligamia y la monogamia no ética, tanto de las experiencias o vivencias como nuestro pensamiento más crítico, nuestro punto de vista, nuestra verdad y en torno a los libros que hemos leído. Así que traeremos a otra persona en un futuro. Si os gusta la propuesta, dejármela en comentarios y hablaremos sobre este tema porque me parece un tema muy interesante donde se pueden sacar muchos puntos de vista. Como Chimo es una persona que me conoce realmente bien, le he preparado como una pregunta trampa, una pregunta especial para él. Y es una pregunta que no se la haría a muchos invitados, de hecho creo que va a ser el único que se la haga. Y dado que no todos me conocen tan en profundidad como tú, me gustaría que me dijeses qué opinas de José Carlos Ramos y qué mensaje le darías. Pues José Carlos Ramos es mi animal favorito. Es un ser humano capaz de adaptarse a todo lo que viene en la vida, generándose sus cuestionamientos, como nos ha llevado toda la entrevista, a nivel de, a partir de la lectura, a partir de las experiencias y a partir de lo bueno que es experimentar la vida, el vivir. Y para mí significas eso, significas el cuestionarse cada minuto, cada segundo, no solo en base a los libros, no solo en base a la experiencia, sino cogerlo de una forma holística y sabiendo que tú, a través de tu autoconocimiento y el saber hacer con lo que trasladas, con ese amor y con esa empatía que a través de tus ojos se refleja, pues para mí eres un ser humano excepcional, la verdad. La verdad que compartimos muchos momentos juntos y nos trasladamos siempre comentarios de amor y de validación, disociados completamente del ego porque lo sentimos así. Siempre tenemos conversaciones muy sinceras y cuando algo no nos gusta del otro o tenemos algún conflicto, lo solemos sacar a la luz, lo solemos reflejar también. Y la verdad que hemos generado una amistad que os la recomiendo. Siempre ser sinceros y tener buena comunicación con esas personas y vivir momentos especiales, tanto dentro de la parte más espiritual y profesional, sino además ese contacto social sano, ese porcentaje del 80-20, 85-15, de estar siempre con una disciplina. Tu cuerpo es un templo, dentro de tu cuerpo también quiero meter la mente, el alma, y hay que cuidar todos esos puntos, pero también hay que cuidar los otros y tocar esa parte más terrenal y escuchar música de alta vibración, compartir con tus mejores amigos todos esos momentos. Y como última pregunta, ¿qué consejo le darías a esas personas, sobre todo, iba a decir personas jóvenes, pero también hay personas de 40, 45, 50 años que quieren emprender, quieren dar un cambio a su vida y por ese tabú
de como tienes 50 años a dónde vas, o como tienes 40 años a dónde vas, o 45 a dónde vas, ¿qué vas a hacer? Y creo que siempre en este tipo de podcast el mensaje se quiere trasladar a las personas más jóvenes como yo, pero en este caso quiero que lances un mensaje general. ¿Qué mensaje le darías? ¿Qué consejo les darías? Y como última propuesta, que recomiendes 3 de tus libros favoritos. Muy bien, pues una pregunta cargada de intensidad. Y yo lo resumiría en dos partes, ¿vale? Que el autoconocimiento es un camino inevitable. Entonces, independientemente, hablamos del aspecto profesional, el aspecto personal, el autoconocimiento en esos entornos y en esos contextos es necesario. ¿Y qué pasa? El autoconocimiento parte de una premisa, que para mí es un mantra, que lo llevo tatuado, que es primero, ayúdate a ti mismo, segundo, ayuda a quien pueda ayudar y tercero, ayuda a quien te lo pida. ¿Por qué? Porque realmente nadie necesitamos ayuda. Lo que sí que necesitamos es tener el acompañamiento de esas personas afines, como nosotros, que tienen los mismos, más que ideales, las mismas sincronía, la misma sintonía, la misma armonía. Es como irse a un concierto de música indie, como nos gusta a nosotros, como esto, como Art de Bogotá, y de ahí, pues, seguir la secuencia de vivir, simplemente. Eso, ayúdate a ti primero, ayuda a quien pueda ayudar y ayuda a quien te lo pida. ¿Por qué? Porque en esta vida, independiente del área que estés, al final lo que tenemos que recordar como seres humanos es nuestro poder de elegir, no poder de decidir. El poder de decidir conlleva que tengas que valorar la opinión de los demás, pero siempre podemos elegir. ¿Por qué? Porque elegir está en nosotros. Elegimos por nosotros, por la gente que nos va a acompañar y generar ese contexto. O sea, daros cuenta que al final estamos creando el contexto que crea nuestra realidad. Seleccionamos, elegimos a quien nos quiera acompañar. Yo resumiría así. Ayúdate a ti primero y sobre todo el poder de elegir. Y los 3 libros que recomiendo en diferentes niveles, porque para mí la vida es como un diamante, la forma de un diamante, y hay una parte que es continua, ¿no? Somos materia y forma y tenemos que saber que todo transcribe a través de se transcribe, ¿vale? Porque estamos continuamente escribiendo con el bolígrafo de nuestra alma, que es un proceso de transformación, es como el camino del héroe. Entonces yo aquí abogo por un libro que se llama Story Brand, y ese libro te cuenta como la historia de las galaxias, la guerra de las galaxias, y que te habla del camino del héroe, de Malcolm Gladwell, y que realmente representa lo que somos. Es un viaje de vida, de transformación, en que somos nuestros propios héroes, y vamos recorriendo un camino de vida, y como un juego, vamos interpretando esa realidad. Y es un camino de transformación. Pues esa es la primera base del diamante. Después estaría la parte intermedia del diamante, sería que en la vida solo existe el amor y la conciencia. Y una vez hemos trascendido la materia y la forma, amor y conciencia. Y ahí yo me vuelco más en el área que estoy yo ahora ahondando, que es el desarrollo espiritual, que como bien sabes es el único que para mí existe, desarrollo espiritual. Y hay un libro bastante interesante que acabo de descubrir ahora, que es el de Osho. Ahora no me acuerdo cómo es el título. Lo tenemos por aquí, ¿verdad? Vale, este me lo he leído hace, 24 horas me lo he leído hace este libro y se llama El Camino Perfecto. Y Osho es un tío que realmente es un tío, lo digo es un tío porque es un autor, es un tío de rollo espiritual, pero es muy radical y muy disruptivo. Y aúna todo el tema de la cultura budista, toda esa sabiduría ancestral, y aparte incluye la innovación tecnológica. Entonces es un área de la espiritualidad que va muy con el contexto actual. Entonces, ese sería mi segundo libro. Y primero, y que tengo de cabecera, es el de Empieza con el porqué, de Simon Sinek. Es como un libro inicial para que diferenciamos muy bien esta pregunta. El porqué en anglosajón está traducido como el porqué, pero realmente tenemos que trasladarlo a un para qué.
y yo me gusta trasladarlo al para qué, porque es encontrar nuestro propósito. Este libro empieza a ponerte las premisas para de una forma sencilla pensar en ese para qué, porque para qué nos sitúa siempre en un proceso de futuro y el por qué nos sitúa en un razonamiento mental. Entonces, para mí esos 3 libros serían para las 3 áreas a trabajar lo más importante, porque en el último eslabón del diamante estaría la conciencia con ese, que es el ser. Y aquí ya no entro en debates de libros, porque para llegar a eso realmente no hay que hacer nada. Es tan solo ser. Eso sería. Pues muchas gracias por las 3 recomendaciones. De hecho, yo el Camino Perfecto me lo voy a llevar a mi casa para leerlo. Y el de Simon Sinek no me lo he leído y me lo voy a leer también porque me parece muy interesante todo lo que nos has contado. Y quiero cerrar el podcast, se me ha ocurrido ahora de repente, de una manera muy especial. Y este es un mensaje sobre todo para los hombres, porque tenemos un concepto de la masculinidad, que hablaré sobre ello en profundidad también en el podcast, que desde mi punto de vista, desde mi verdad y desde mi percepción, creo que está equivocado. Quiero que os borréis todos esos juicios que tenéis en la cabeza y que al final todos los seres humanos somos amor incondicional, somos seres puros y tenéis que mostrar esos sentimientos de cariño y de profundidad hacia esos hombres, porque al final la auténtica masculinidad es expresar tus sentimientos sin ningún juicio y con total y absoluto respeto. Así que Chimo y yo, ahora, para los que estéis viendo el vídeo, nos vamos a dar un abrazo de masculinidad para que veáis cómo se dan los abrazos, para sentir a vuestros amigos, a vuestras amigas, a vuestros familiares. Y el abrazo es de las herramientas más importantes para conectar con esas personas que amáis y para desarrollaros como personas, y para los hombres como hombres. Así que estudiar el abrazo y nos vemos en el próximo episodio.